Por los nuevos puertos es un impulso de Aragón, pero la conquista la realiza Castilla. Y la realiza Castilla, digamos, con una fuerte impronta religiosa. Es decir, Aragón y Castilla están luchando con la incipiencia de la ruptura de la Iglesia, de la Reforma. En esos tiempos ustedes saben que por aquellos años empieza un proceso de ruptura muy fuerte de la Iglesia, pero se unifican bajo la religión católica. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que rechazan la modernidad. Mientras Inglaterra estaba entrando a la modernidad, España estaba luchando contra la modernidad. Son dos estirpes totalmente diferentes, absolutamente diferentes. Y esas estirpes van a determinar, entre otras cosas, condiciones de colonización, violentas ambas, desde el punto de vista ético, repudiables a todas. Si obviamente uno hace historia contrafáctica, cualquier proceso colonial es repudiable de por sí, pero totalmente diferentes. Totalmente. Los del norte son, de alguna manera, aquellos que van a expandir y van a querer fundar la modernidad. Aunque desde el punto de vista religioso son ortodoxos de la Reforma. En cambio, los del sur van a estar luchando, resistiendo contra la modernidad. Son dos estirpes totalmente diferentes. El español es autocentrado. ¿Por qué es autocentrado? Porque es el imperio que emerge, digamos, de la lucha contra el mundo islámico. Es el Estado o la confederación, luego un Estado que surge victorioso y logra expulsar a los moros de Europa. Están agrandados como en querosén, se dice. Imagínense, la España que vence, la España vencedora, la del Cid, la del Quijote, ¿no? ¿Entienden? La que se expulsa, se unifica y descubre o se encuentra con América y constituye un imperio sobre esa base. Es mestizo, porque los pueblos españoles son mestizos, o sea, la otredad sexual es mucho más común en España que en Inglaterra, donde había, digamos, una endogamia mucho más fuerte, entre otras cosas por su carácter insular, aunque estaban constituidas por algunas etnias, pero con fuertes prácticas endogamias. Y obviamente es conquistador, es cristiano, premoderno y lucha contra la modernidad. A partir de ahí se va a establecer ya en Latinoamérica un modelo colonial. ¿Dónde se van a sentar a los españoles? En las viejas sedes de los grandes imperios americanos. Por eso los dos primeros virreinatos, uno es en la zona de México y otro en la zona de Perú. Donde estaban los incas, donde estaban los aztecas. Los mayas es un gran misterio todavía aún para los antropólogos. Se asientan en los centros de poder, se apoderan de los centros de poder. Fíjense qué diferencia. Mientras los ingleses se asientan en la costa y avanzan hacia el oeste, la conquista del oeste, el español inmediatamente se inmiscuye hacia los centros de poder y se apodera de los centros americanos, por la fuerza, por la habilidad, por una serie de cuestiones que veremos que sería difícil de explicar, pero es evidente que hay una astucia muchas veces en la conducción política, militar de los españoles, y hay un gran descontento de las periferias a los imperios americanos. Hay un gran descontento, la maldición de Malinche expresa el descontento que tenían las periferias de los pueblos respecto a los aztecas. Y obviamente, a partir de ahí se va a constituir las unidades productivas. La España conquistadora va a ser minera. Luego, posteriormente, surgirán las haciendas y luego las estancias, pero inicialmente es minera. Mano de obra servil, como tenían prohibida la esclavitud, se apoderan de los servicios personales que tenían los incas, Mitre y Yanecorango, es decir, se montan sobre las instituciones de servicios personales de los pueblos, sobre todo aquí en América del Sur, de los incas, y constituye con eso una mano de obra que se va a ir diezmando, muriendo, no solamente, obviamente, por la violencia natural y desprejuiciada de cualquier hecho de conquista, sino además por las enfermedades, por las condiciones de trabajo, etc.
se montarán, luego esos serán los dos grandes virreinatos, 3.500, 500 y pico, hasta 1750, que empezará la crisis del modelo del Imperio Español, con lo cual tendrán que crear nuevos virreinatos y ahí surgirán los virreinatos marginales, como el virreinato del Río de la Plata, la Capitanía General de Chile, es decir, y otros virreinatos en América Latina, pero siempre a partir de la crisis del modelo imperial extractivo minero español. Esa crisis, que se empezó a expresar al principio en levantamientos indígenas contra las condiciones tremendas y brutales de explotación, de sometimiento de hombres y mujeres y niños, luego serán los comienzos de la épica independentista. Es decir, a nosotros en general, cuando nos enseñaban la Revolución de Mayo, pocas veces se hacía referencia a los levantamientos de Tupac Amaru y otros levantamientos americanos que tuvieron mucho más importancia casi que las mismas invasiones inglesas en términos de generación de autoconciencia revolucionaria e independentista. Es una síntesis, diríamos, provocadora, pero de alguna manera esto nos permite pensar que América es un espacio geográfico donde acontecen una serie de sucesos y acontecimientos políticos. Nos tenemos que despegar un poquito de esta visión muchas veces que tenemos de ver la historia por nuestros, de ver los grandes hechos, con nuestros propios ojos. La historia es muy larga, estamos hablando de miles de años. América está poblada hace 11.000 años. 11.000 años. Casi tenemos un calendario que hace referencia al nacimiento de Cristo, y sin embargo, antes que naciera Cristo, casi 10.000 años antes, ya América estaba poblada o constituyendo los primeros centros de poblamiento en América. Fíjense temporalmente de lo que estamos hablando. Hay que mirar muy bien el proceso independentista, porque el proceso independentista es donde se empieza a despertar esta idea de continuum. Cuando Belgrano crea la bandera, crea una bandera, utilizando colores vinculados más bien a ciertas cuestiones litúrgicas, pero le coloca un sol en el medio, que es Inti, la deidad incaica, y una cara, Viracocha, que es la representación física, si quieren llamarlo así, de alguna forma de la deidad. Una asociación entre un dios sin imagen y una deidad con imagen. Algo parecido al cristianismo, un dios sin imagen y una imagen de Cristo, ¿no? ¿Por qué hace esto Belgrano? ¿Por qué en el himno aparece la referencia a se levanta el Inca de la tumba? ¿Por qué en gran parte de los textos independentistas aparece lo americano? Justamente porque esa autoconciencia emancipadora empieza a darse cuenta que en América había un continuum y que la base épica de la revolución tenía que extender sus raíces hacia el poblamiento original de América. Y esto es muy importante y muy poco estudiado. Todos los símbolos patrios, o gran parte de los símbolos patrios, y gran parte de las referencias autoconscientes independentistas, inclusive la actitud de Belgrano y San Martín de colocar, expresada por Belgrano en la reunión secreta del 8 de julio de 1816, era establecer una monarquía incaica, con una operación política en la que participan algunos patriotas y agentes de la iglesia, donde lo traen a Juan Bautista Condorcanqui, un descendiente de Tupac Amaru, lo habían traído, ya estaba en Buenos Aires, porque había una facción muy importante que pensaba que una forma de recuperar ese continuum era, de alguna manera, crear una monarquía parlamentaria, bajo la cabeza, o en cabeza, de Juan Bautista Condorcanqui, y esa es una tesis que fracasa y que rechazaba sobre todo por los diputados de Buenos Aires. Hay que ver los diarios de la época y las críticas a Belgrano
cuando dice ese señor Belgrano que pretende poner en la cabeza de las Provincias Unidas a un indio pata sucia, que seguramente, así, indio pata sucia, que seguramente recogió de algún pulpería de la periferia de Buenos Aires. Hablar, y entonces, de América Latina es un poco pensar en rupturas y continuidades. Los que sostenemos la existencia de una civilización latinoamericana estamos obligados a pensar, inclusive, formas diferentes de concepciones de qué es una civilización. Y que una civilización puede contener rupturas que alimentan un continuo o una continuidad. Porque evidentemente la expansión europea es una ruptura. Pero además, pero una ruptura que determina también continuidades. Entonces, pensar América Latina es primero reflexionar. ¿Somos una civilización? Porque son los puntos básicos a partir de los cuales nosotros podemos empezar a defender que somos. Pues todos decimos, somos latinoamericanos, queremos ser latinoamericanos. ¿Por qué? Bueno, porque hablamos el mismo idioma, porque tenemos una historia en común, porque tenemos, digamos, ciertos elementos que hacen, o porque tuvimos un espíritu fundacional que pensaba en preservar las viejas estructuras virreinales y crear un gran Estado sudamericano bioceánico. Eso es cierto, pero también nos demanda fundamentar si fuimos capaces o somos capaces de determinar paradigmas que son considerados civilizatorios. Y usted me dirá, ¿y cómo se representa esto el día de hoy? Muy fácil. El juzgamiento, por ejemplo, del terrorismo de Estado. Es decir, no es la primera vez que hay terrorismo de Estado en el mundo, hubo guerras espeluznantes en Europa, etc., hubo genocidios increíbles en Europa. La primera vez en la historia universal que un Estado asume que fue terrorista y que procede al juzgamiento hasta el final y al encarcelamiento de los responsables del terrorismo de Estado en la historia de la humanidad se llama República Argentina. Y eso no solo implica una decisión política que obviamente fue acompañada primero, inicialmente, con el nunca más y todo lo que nosotros conocimos, y obviamente profundizado en esta última década a través de una acción concreta, ¿no? Y una decisión política concreta, sino además implica o presupone, digamos, algo que no necesariamente puede ser vinculado con una decisión, sino además con una tradición. Argentina, ustedes saben, más allá de nuestros conflictos, nuestras etapas de grandeza y nuestras etapas críticas, hemos constituido, por ejemplo, lo que hace particularmente a nuestro país, en una, usando un poco a Kush, ¿no? En una Argentina que te fagocita. ¿Esto qué significa? Que aparte de todos los procesos que nos refieren al mundo hispano criollo, muchos de nosotros somos descendientes también de gringos, de judíos, de sirios, venimos de todos lados, sobre todo con la gran inmigración. Y esa mezcla, esa mixtura, esa no existencia de tabú, hace que en la Argentina sea muy difícil construir un otro desde ese punto de vista. Es decir, siempre, ustedes fíjense, cuando hay grandes procesos de exterminio, digamos, yo tengo que desubjetivar al otro para poder matarlo. Es decir, para que una persona pueda agarrar y meter adentro de un campo de concentración y luego una cámara de gas a 20 niños, tiene que haber primero pasado por un proceso subjetivo, él mismo, de decir, este no es sujeto. Es decir, un proceso de desubjetivación del otro. Hay un libro muy interesante que se llama Dialéctica del Iluminismo, que es muy complejo, que explica justamente, digamos, cuáles son las razones por las cuales se produjeron los grandes genocidios. Y básicamente el principal es cuando yo lo privo al otro de subjetividad. ¿Cómo fue en parte la conquista del desierto? Privaron de subjetividad. No eran sujetos históricos los pueblos nativos. Por lo tanto, eran animales o cosas que uno podía salir a cazar. ¿Me entienden? ¿Cómo funciona?
En la Argentina esta gran mixtura, esta más mezcla, este gran mestizaje ha constituido una idiosincrasia donde como somos todos parte de todo, como decía, esto lo empieza a definir claramente Scalabrini Ortiz, no lo inventé yo, lo empieza a esbozar Scalabrini Ortiz en un texto que se llama, es un manifiesto para un orden revolucionario, que está en el libro Irigoyen y Perón de Scalabrini Ortiz, donde habla de las naciones monógenas y multígenas cuando Europa, en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, digamos, estaba planteándose modelos de naciones homogéneas. Scalabrini Ortiz decía, el futuro es de las naciones heterogéneas, ¿no? El ser de orígenes diversos nos permite un mayor nivel de comprensión y aceptación del otro. Entonces, todo ese proceso de integración, de ausencia de tabúes, no hizo que, desde el punto de vista de la naturaleza de las cosas, nosotros hemos constituido como un pueblo donde sería muy difícil construir un otro étnico. Por ahí el otro a veces acá se hace vinculado al Cabecita Negra, ¿no? Pero el Cabecita Negra del 17 de octubre era rubio o morocho, no pertenecía a una etnia determinada, sino en todo caso era una cuestión de posicionamiento social. Cuando uno le pide los relatos del 17 de octubre, no eran todos morochos, había morochos, rubios, colorados, eran los obreros. Eran pobres. Entonces, era de una otredad que no estaba constituida, digamos, a partir de una, digamos, diferenciación de tipo étnico, sino más bien que tenía que ver con una diferenciación de tipo social. Pero que eso es una construcción diferente a la de la Alemania nazi, que dice somos la raza superior, origen del positivismo, etc. Parte del etnocidio de los pueblos americanos tuvo que ver justamente con esa desubjetivación del otro. En tiempo del genocidio existían, para el positivismo científico, distintos tipos de razas superiores y razas inferiores. Ustedes lo saben, eso se imaginan. O sea, lo que hoy nos parece una barbaridad, en aquellos tiempos era la propuesta científica, era la ciencia que recorría y que justificaba este tipo de cosas. Entonces, este paradigma civilizatorio que la Argentina demuestra a través del juzgamiento de Estado nos dice que por ahí estamos ante una civilización. Hay otros elementos que quizás los tienen que pensar ustedes, por eso yo les dejo interrogantes. Somos una civilización, somos una continuidad, somos una unidad. Nosotros, los que pensamos, hacemos pensamiento latinoamericano, al pensar que somos una continuidad, al pensar que somos una civilización, estamos obligados a pensar cuáles son los elementos concretos que nos hacen pensar que nosotros somos capaces de desarrollar paradigmas civilizatorios. Y creo que el juzgamiento al terrorismo de Estado es un ejemplo de ello. Ningún otro país lo hizo. En la Segunda Guerra Mundial hubo una especie de pantomima de Nuremberg donde se colgaron a 20, 30 tipos, se persiguió unos cuantos y se terminó. Con 30 millones de muertos. Para que ustedes tengan la posibilidad de visualizar. Entonces, ¿a qué nos dedicamos los que hacemos pensamiento latinoamericano? Justamente, como pensamos que somos una civilización diferente, en todo caso. ¿Por qué? Porque somos el producto de una civilización donde por primera vez aquella Europa se mezcla con las etnias nativas, como decía Armando Polatti. Entonces estamos obligados a pensar la civilización desde otra categoría que no las categorías clásicas que definen civilizaciones. Civilizaciones más, en todo caso, una mirada más heterogénea, más heterodoxa, más comprensiva, e inclusive, digamos, tratando de romper un pensamiento eurocéntrico en el que fuimos formados, por lo menos hasta mi generación, donde la historia empezaba con la escritura. La historia empezaba con la escritura. O sea, cuando nosotros estudiábamos, los pueblos, las culturas nativas de la Argentina eran vistas como objetos antropológicos, prehistóricos, no eran sujetos históricos. Y esto es una forma de justificar lo que pasó, de privar de subjetividad. Calfucurá fue un estadista, uno de los grandes estadistas argentinos, así como se estudia Mitre, así como se estudia inclusive Rivadavia, si quieren ponerlo, no se imaginen que no lo considero como tal,
pero de alguna manera los que se dedican a estudiar estadistas, Calfografo fue un estadista, definió territorio, definió estrategia, definió ejército, utilizó el pacto, mantuvo a Rosas a raya, lo mantuvo Urquiza a raya, murió de viejo, es decir, tuvo todas las características de un estadista. Sin embargo, no se lo ve en los libros de historia en el panteón de los estadistas americanos. Lea la historia de Calfografo, es un bicho extraordinario, un político extraordinario. Es decir, tuvo la capacidad y la inteligencia de mantener a raya, digamos, todo el protosurgimiento del Estado argentino, con todas, inclusive los recursos y armas que existían en aquellos tiempos, que eran capaces, digamos, rápidamente de dar cuenta. Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar, ya no en términos eurocéntricos, que la historia empieza con la escritura, por ejemplo, que los pueblos, las culturas americanas no tenían ciencia, o sea, no había ciencia, no había método científico. Otro error. Si uno recorre el interior del país, que no es el interior sino es el centro, porque también quien domina, domina. Nosotros decimos que somos el centro y el interior son ellos, donde realmente el centro del país se constituyó en Santiago del Estero, en Tucumán, Salta, etc. Y seguimos insistiendo que nosotros somos el centro. ¿Dónde vivís? En el centro. Vivir en el centro significa vivir en el corazón, en el núcleo, en el alma. Fíjense cómo domina, cómo lo utilizamos nosotros, digamos, y realmente nosotros vivimos en la periferia de la Argentina, casi cerca del río, del océano. Y nos autodefinimos como somos del centro. Quien domina, domina. Volví a la que no tenían ciencia, por ejemplo. En todas, si uno recorre inclusive la misma farmacitio, y va a haber lista con todos los suyos que consumimos. Gran parte de nuestro país y América, la primera instancia de curación, que en realidad es la restauración de la armonía corporal, porque para los americanos no existía esta dualidad que usamos nosotros. ¿Estás sano o estás enfermo? Sano, enfermo, sano, enfermo, sano, enfermo. Sino había un organismo desarmonizado y una naturaleza que proveía los elementos para rearmonizarlo, por restaurar la armonía. 10.000 años de experiencia científica hacen que hoy nosotros podamos consumir, inclusive en la farmacéutica, que a las hay, ni hablar, hierbas, productos vegetales que tienen una capacidad comprobada de restauración de la armonía corporal. Entonces, esa negación de la ciencia que se hacía, ¿no? Ni hablar de las prácticas chamánicas en Bolivia. Bueno, Bolivia ha tomado una decisión política extraordinaria que es otro elemento que nos demuestra que empezamos a autorreconocernos como civilización. Ha equiparado la medicina ancestral con la medicina alopática. Es decir, recién a partir de hace 1 año y medio, un chamán está equiparado a un médico. Es decir, ejerce legalmente la medicina. Ejerce legalmente la medicina. Sobre todo porque la cantidad de gente que va a hacer tratamientos de ayahuasca, ¿viste? Si no, tendría que establecer cerco para que va todo extranjero, todo el mundo que tiene una enfermedad terminal le va a dar ayahuasca para ver si. Y con curaciones, yo no se los voy a contar porque si no va a decir, oh, otro más un esotérico que viene acá, vamos a hablar del acto del caso. No, vayan, averigüen, interiorícense, porque son prácticas milenarias que han resuelto problemas, inclusive que la medicina alopática no ha resuelto. O sea, que no tenían escritura, pero tenían comunicación. Acá lo importante no es la escritura física, sino la comunicación, la forma de tradición. Pero también tenían forma de comunicación. Que no tenían instituciones políticas, sí tenían jefaturas, caciques, monarcas, igual que otra institución política. Que no tenían instituciones de familia, la familia extendida. Que no tenían prácticas religiosas, la tierra simal, guaraní. Es decir, cuando uno abre la perspectiva, sale del eurocentrismo
y empieza a desarrollar categorías propias de análisis, empieza a ver elementos civilizacionales donde naturalmente no los veías. Y eso es un proceso que de alguna manera es esencial para poder empezar a pensar nuestra América, para poder entender, por ejemplo, el fenómeno boliviano, esto de la plurinacionalidad, es decir, estas cosas que están pasando y no entendemos un pito y qué pasa y de dónde viene, y tal cosa. Es decir, obviamente implica, digamos, una ruptura. Jauretche le decía sacarme las anteojeras, desaprender para volver a aprender. Implica, Carabini Ortiz hablaba de virginidad mental, es decir, cuando uno ve los hombres y mujeres del centro del pensamiento nacional, todos, digamos, planteaban la idea de volver a foja cero. Es claro, si yo traigo un tipo vestido con un estetoscopio, un delantal blanco, colgado acá, no sé, una cosita de una cruz, es un médico. Ahora viene un tipo con chiripá, unas plumas, que nadie lo va a identificar como médico. En Bolivia es médico. Fíjense, tenemos que hacer hasta una ruptura visual de los estereotipos de la ciencia. Un poco este es el desafío de pensar América, es decir, pensarnos o reflexionar sobre si somos una civilización. Obviamente, nosotros estamos convencidos que somos una civilización, pero la mejor forma de convencer que somos una civilización es despertarle el interrogante a ustedes, que cada uno sienta que aparte de amar su país y amar América, se siente parte de una civilización en construcción. La cuestión de los límites territoriales es un tema posterior. Se resolverá la unidad latinoamericana con una alianza, con un pacto. ¿Cuál será el instrumento jurídico, político que utilizará esa América que soñamos unida? Mira, yo no sé ni siquiera si lo voy a ver. Yo sé que hay proto-instrumentos, Mercosur, UNASUR, son proto-formaciones, ¿no? No lo voy a ver. Pero sí lo que estoy observando, lo que uno puede observar para quedarse tranquilo, es que hay elementos claros y manifiestos de que América es una civilización. O sea, lo que conocemos como Hispanoamérica, Latinoamérica o nuestra América. Entonces la propuesta es que empecemos a mirar esas cosas. No nos preocupamos tanto por las decisiones políticas y del Mercosur, y por ahí se retrasa un poco, avanza un poco, retrasa un poco, se muere Chávez, entonces cagamos porque no tenemos el negro que le metía pata, pero hoy viene Maduro que es medio progre, entonces no sabe bien para dónde ir, y entonces viene Mujica y dice una banda de cabras, no sé qué, y después viene Tabaré Vázquez con una cara de circunstancia y decir, oye, qué suerte que estoy acá, tengo 10 años de sueldo más. Es decir, empezamos a preocupar de esas cosas y por sí es importante porque hay que hacer análisis políticos coyunturales. Es decir, es básico. Y es básico porque algo que caracteriza a la civilización latinoamericana es la imbricación entre filosofía y acción. Y esto es clave. Y esto se ve en Perón, por ejemplo. Perón, a la vez que promueve una cosmovisión de la sociedad, del hombre, de la mujer, del mundo, etc., actúa. Es decir, en general, nuestros grandes patriotas fueron hombres que imbricaron filosofía y acción. Algunos tuvieron la posibilidad o la lucidez de escribirlo. Él se preocupaba por cada discurso sea publicado, no por una cuestión narcisística. Gracias a eso hoy tenemos la colección de 20 y pico de tomos, con toda la obra completa de Perón, que nos muestra esa, esa imbricación entre filosofía y acción. Porque fíjense, cuando yo hablo de filosofía, uno que se imagina. Unos filósofos en un bar, en una academia especulando, fumándose un caño, no sé, dice acá, no, el universo, las categorías, no, uno se piensa eso y que está bueno. Yo como tuve que laburar no puedo ser filósofo, si venía de una familia americana, soy el primero. Yo quiero hacer filosofía, porque América me encanta. Pero América, el destino de América nos colocó ante la necesidad de hacer filosofía actuando. Entonces a veces la filosofía se materializa a través de un hecho político. No explicado. Siempre es bueno ya Perón explicarlo, dejarlo para la posteridad, ¿no? Y eso hace que
también la práctica filosófica en América Latina sea diferente a la filosofía clásica europea, donde había filósofos por un lado y políticos por el otro. Acá estamos obligados muchas veces a imbricarlo. Y eso también hay que entenderlo. Entonces muchas veces